¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, estamos el día de hoy para tratar el tema del CFDI, esta cuestión del CFDI que está dando muchos dolores de cabeza a los contribuyentes, que hay muchas dudas, no queda claro el cómo manejar el tema de los complementos, el tema de en qué momento se expide, de las diferentes versiones. Y bueno, es lo que el día de hoy vamos a comentar y a compartir con todos ustedes. También, bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, varias notas o comentarios referente a cuestiones que pues hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el tema del dictamen fiscal. Técnicamente, de acuerdo a la disposición fiscal, el dictamen fiscal ya vence el 15 de junio. Es decir, el día de mañana es el plazo límite para enviar el dictamen fiscal a todas las empresas, digamos, que tributan en el régimen general. Sabemos que las empresas que consolidan, bueno, pues están en otro supuesto y tienen plazo adicional. Sin embargo, repito, aquellas empresas que son de régimen general, el límite es el día de mañana, pero es importante recordar que de acuerdo a la resolución miscelánea, por ahí los contribuyentes tienen ciertas facilidades, y esta facilidad tiene que ver con el tema de los pagos. Es decir, aquellas empresas que debido al dictamen fiscal resultó un impuesto a pagar y este impuesto se liquide a más tardar el día de mañana, entonces debido a la miscelánea, estos contribuyentes podrán presentar su dictamen a más tardar el día último de julio. Entonces, por eso es importante conocer cuál es tu situación fiscal. Si tú estás en proceso de dictamen y en caso de que tengas un impuesto a pagar, lo puedes pagar digamos a más tardar el día de mañana, y tienes un plazo adicional para presentar el dictamen. Hay que recordar y tener presente que si el impuesto que te resulta es un impuesto anual, bueno, entonces en ese caso hay que presentar la declaración para poder generar lo que es la famosa línea de captura y poder realizar el pago. Otro tema también que quiero comentar es la cuestión del dictamen del IMSS. Este dictamen del IMSS que de acuerdo a la legislación del Seguro Social es algo que ya es tradición, y esa tradición está cambiando, y me refiero a la forma de presentación del dictamen. Este dictamen se ha presentado, digamos, coloquialmente en papel, es decir, se preparan los anexos que solicita el Seguro Social y van y se entregan a la delegación que corresponde. Bueno, eso está por cambiar. Se acaba de liberar ya lo que es el programa y la autorización para que los contribuyentes de manera optativa puedan presentar el dictamen vía electrónica en este ejercicio 2017 que corresponde a la información del 2016, el cual ya será obligatorio a partir de 2018. Entonces, bueno, pues no está de más darle un vistazo a este programa electrónico que liberó el IMSS para efectos de poder cumplir con la obligación del dictamen electrónico y ver si es conveniente presentarlo, optar por esta novedad electrónica, o simplemente familiarizarnos con la información
y ya presentarlo a partir del próximo año. Bueno, y ahora sí, entrando al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el CFDI, esta versión 3.3 y todo lo que implica, ¿no? Sabemos que este 3.3, como lo hemos comentado, inició este mes de julio, sin embargo es obligatorio hasta el mes de diciembre. Y este tema de la obligatoriedad, bueno, pues parece un tema recurrente o un tema cultural que al escuchar prórroga, bueno, pues parecería que la mayoría lo está tomando como que no tengo por qué preocuparme, sino hasta el mes de diciembre, que es cuando va a ser obligatorio. Y yo les diría a todas esas personas y aquellas empresas que todavía no han tomado cartas en el asunto, que lo revisen, que lo analicen, porque tiene implicaciones muy importantes, y me refiero a implicaciones a que puede implicarles modificar su forma de operar, su forma de documentar las operaciones, de cómo clasificarlas, etcétera. Entonces, por eso es importante echarse un clavado a lo que es esta versión 3.3, porque aquí empieza el reto desde el área tecnológica, ¿no? Que la persona que te da soporte en el área de tecnología, hablando de una empresa que tenga su departamento de TI interno, bueno, pues hay que darle la información, todos estos documentos técnicos que pues están en el anexo 20, que la autoridad ha liberado, y que por ahí, pues a través de la regla miscelánea, a través de ciertas preguntas y respuestas, ha tratado de aclarar las diferentes situaciones y planteamientos que les han hecho los contribuyentes. Sin embargo, sabemos que todo esto no es suficiente y que van a seguir saliendo estas dudas. Por eso es bueno que los contribuyentes pongan atención a todo esto, vean cuál es su caso particular, y con el fin de obtener una retroalimentación más pronta por parte de la autoridad, bueno, saber qué casos son los que hay que considerar para efectos de la implementación y poder llevar a cabo este tema del CFDI, ya que recordar que en este CFDI empieza con la cuestión del catálogo de los productos o servicios, que es un catálogo que la autoridad ya tiene previamente definido, el cual los contribuyentes tienen que seleccionar los productos o servicios que están enajenando. Y un tema importante también es que en este CFDI, en esta versión 3.3, hay que especificar el uso que se le va a dar al bien. Y uso me refiero, por ejemplo, una computadora. Si la computadora la estoy adquiriendo para venderla, que eso sería un tema de inventario, o si la estoy manejando para efectos de poderla enajenar y considerarla como parte de mi activo fijo. Entonces hay que tener claro esta situación, ya que es uno de los requisitos. Sin embargo, también la autoridad ha dado a conocer a través de el tema de preguntas y respuestas que publica en su página, que si, digamos, yo soy una empresa que me dedico a la comercialización de equipo de cómputo, y resulta que compré una computadora, pero la compré para mi activo fijo, digamos, la compré para el área de administración, para la gente de contabilidad, y en principio pues la contabilidad estaba destinada a ser un activo fijo para la empresa. Resulta que a lo mejor al paso de los días, pues hay un cliente que está interesado en esa computadora, y pues yo la puedo vender, ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor ya la computadora de ser activo fijo, bueno, pues ya pasa a ser enajenada. O a lo mejor simplemente cuando yo hice el pedido tenía la intención de utilizar esa computadora dentro del departamento de administración, y resulta que cuando la recibí, bueno, pues ya tenía un cliente interesado en esa computadora. Entonces, aunque originalmente yo la tenía destinada como activo fijo, terminó siendo inventario, y por lo tanto, si en el CFDI se puso que el fin era inventario, pues activo fijo, al final terminó siendo inventario. Cabe recalcar que el realizar estos cambios, o que se den estas situaciones, no afecta el CFDI, es decir, no por esto se debe de cancelar el CFDI,
se debe sustituir, y tampoco afecta lo que es la deducción del CFDI o en este caso de la computadora. Otra cuestión importante es qué pasa con los negativos, ¿no? Hoy en día en la versión de 3.2, pues por ahí está la posibilidad de manejar cantidades negativas, y pues esto se hacía con el fin de, pues a lo mejor mostrar algún ajuste, algún descuento, alguna cuestión que permitiera plasmar el monto correcto de la factura. Y bueno, hoy en día esto va a cambiar. Ya en esta versión 3.3 ya no se va a permitir el uso de números negativos. Entonces, aquellas empresas que están acostumbradas a utilizar números negativos en el CFDI, esto es importante que lo consideren, ya que puede tener implicaciones en su operación. Otro punto importante es que, y existe la duda, ¿no?, en cuanto a los impuestos. Sabemos que por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, en el supermercado, pues tenemos artículos que están grabados a la tasa de 16% de IVA, algunos están grabados a la tasa exenta, otros pudieran estar grabados a la tasa del 0%, ¿no? Entonces, actualmente hay una especie de resumen donde se dice cuál es el impuesto al 16, cuál es el impuesto al 0 y cuál es el exento. Bueno, en esta versión del 3.3 eso cambia. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a que artículo por artículo hay que especificar cuál es la base del impuesto, cuál es la tasa del impuesto, y de esta forma tenerlo plenamente identificado. Entonces, a lo mejor al momento de recibir tu CFDI no te vas a dar cuenta, pero en el XML debe estar detallado cada uno de los productos, si el impuesto al que están sujetos, si es IVA, IEPS, la tasa, para efectos de poder tenerlo plenamente identificado. Y esto hace sentido si, vamos a decir, si estamos partiendo de un catálogo que está utilizando la autoridad, que está predefinido, bueno, pues seguramente muchos de esos productos ya están clasificados por la autoridad en cuanto a las tasas de impuestos que pueden generar cada uno de ellos, o las variantes que pueden ser. Entonces, de esa forma, pues ya tienen un mayor control sobre las operaciones del contribuyente, ya que pueden detectar cuando un contribuyente está facturando X producto, ya saben qué tasa de impuesto va a generar. Y si a esto le aunamos el famoso comprobante de pagos, bueno, pues con eso se cierra el círculo, porque ya la autoridad va a saber en qué momento una factura está siendo cobrada por los contribuyentes. Entonces, repito, en el CFDI por artículo, la información que se va a plasmar es la base para el cálculo del impuesto, el impuesto como tal, si es un ISR, si es un IVA, si es un IEPS, el tipo de factor, si es una tasa, si es una cuota o si está exento, la tasa o la cuota y el importe del impuesto como tal. Y al final se debe incluir un resumen donde se mencionen los impuestos trasladados por tipo de impuesto, por tipo de factor, o la tasa o cuota e importe, ¿no? Entonces, por eso hacía la aclaración al inicio del programa que este tema es importante abordarlo, ya que si tu sistema no está preparado para desglosarte la información en esta forma, bueno, pues tendrás que hacer un cambio, no solo para cuestión de facturación, sino a lo mejor un cambio un poco más radical o más completo para efectos de poder contar con la información que te está solicitando este nuevo CFDI. También otro tema que ya comentamos, que en la versión 3.2 pues había campos que se llamaban opcionales. El día de hoy, con esta nueva versión, ya no existe esa opción. Hoy en día se les conoce como condicionales, y esta condición
o este término de condicional tiene que ver con una condición. Es decir, que si esas condiciones se dan, entonces por consecuencia es obligación de plasmar la información. Y ahora entrando un poco a esta cuestión de la clasificación de los productos, de cómo encontrar la clasificación de los productos, porque a lo mejor en mi caso, si yo estoy prestando un servicio de contabilidad, bueno, pues tengo que buscar ese servicio de contabilidad en dónde aparece en el catálogo de SAT, cómo está clasificado. Y el día de hoy esto ha resultado algo complicado, ya que algunas clasificaciones que está manejando la autoridad pues simplemente no son lógicas o no parece de uso común, y pues hoy en día el contribuyente tiene que involucrarse y dedicarle algo de tiempo para efectos de poder clasificar sus productos, ¿no? Y también que hay ciertos productos que aparecen en el catálogo del SAT que pues parecen algo fuera de lo común, que no suena común que contribuyentes facturen ese concepto o ese servicio. Sin embargo, pues ahí están plasmados en el catálogo del SAT. Y en términos generales, la clasificación de los productos, el SAT lo está manejando en una estructura de 4 niveles. El primer nivel se conoce como segmento, y esta está identificada por los primeros 2 dígitos de la clave. Posteriormente sigue lo que se conoce como la familia. La familia está identificada por el tercero y cuarto dígito de la clave. Como tercer clasificador tenemos a lo que es la clase, y esta está representada por el quinto y sexto dígito de la clave. Y por último, los últimos 2 dígitos, que sería el séptimo y el octavo, corresponden a lo que es el producto. Aquí en lo que es la disposición fiscal establece que al menos el producto debe ser identificado hasta lo que es la clase. Es decir, puede ser, si estamos hablando de 8 dígitos, puede ser que yo clasifique un producto o un servicio con los primeros 6, suponiendo que los últimos 2 dígitos están en ceros. Sin embargo, si hay la posibilidad, y que es lo ideal, de identificar un producto con los 8 dígitos, bueno, pues eso es lo ideal, porque de esa forma ya tenemos el registro completo. Otra cuestión importante que vale la pena destacar es qué pasa con los anticipos. Hay situaciones donde el contribuyente recibe el recurso, recibe cierta cantidad de dinero para efectos de tener un compromiso con la contraparte y poder llevar a cabo la fabricación o la construcción del bien o del servicio. Aquí, ¿qué pasa para efectos de IVA? Recordemos que el IVA se causa en flujo de efectivo, es decir, al momento en que yo hago el desembolso, en ese momento el IVA se está causando. Entonces, como tal, en estas facturas de anticipos, por decirlo así, se debe desglosar el IVA. En caso de que el producto o el servicio de que se trate esté grabado con la tasa de IVA. Otra situación que de repente es muy común en las empresas es qué pasa si recibo un depósito de un cliente por una cantidad adicional a la factura, o simplemente si estoy recibiendo de parte de un cliente un dinero que realmente no me debe. Bueno, pues aquí hay 2 opciones. La primera es, el primer paso es identificar qué voy a hacer con ese dinero, porque yo tendría 2 opciones. Si el cliente me está pagando de más, tengo la primera opción, que es regresar ese dinero, o la segunda opción, yo ese dinero lo puedo aplicar al pago de otra factura. Entonces, si me voy por la primera opción, que es regresar el dinero al cliente, bueno, en ese caso, pues no tengo que emitir ningún tipo de comprobante, porque simplemente estoy regresando ese dinero. Y esto lo debo tener plenamente identificado y documentado en mi contabilidad.
En el caso de que me vaya por la segunda opción, que es considerarlo como pago de alguna factura o como un anticipo, bueno, en ese caso sí debo expedir el CFDI correspondiente para efectos de pues mostrar el ingreso que estoy obteniendo. Otra duda muy común y que lo hemos visto con muchos contribuyentes es si yo estoy adquiriendo, decíamos, un producto, un servicio que está clasificado de acuerdo a un catálogo preestablecido del SAT, yo, quien estoy recibiendo ese producto, ese servicio, tengo la obligación de validar esa clasificación, ver si son correctos. Bueno, pues en primera instancia no estás obligado. Sin embargo, sí es recomendable hacerlo porque pues, recordemos que la autoridad seguramente utilizará esta información para hacer sus cruces. ¿Y a qué me refiero? A que si por ejemplo tú eres una comercializadora de mesas y resulta que compraste la mesa, pero pues por un descuido de tu proveedor, en lugar de ponerte mesas, te puso que eran sillas, y al momento en que tú factures las mesas, bueno, pues la autoridad va a ver tu información partiendo de los XML y inmediatamente le va a cuestionar el por qué está comprando sillas si está vendiendo mesas. Va a decir, ¿qué pasó con esas sillas? ¿Las tienes como activo fijo o qué hiciste con esas sillas? Y posteriormente, pues ¿de dónde salieron las mesas? Si yo tengo tu información y veo que no compraste mesas y que no tienes los elementos para fabricar esas mesas, bueno, pues ¿de dónde las obtuviste para efectos de poder enajenarlas? Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí también algunas empresas están siendo proactivas y están contactando a sus clientes y haciéndoles saber en dónde están clasificando los productos que normalmente adquieren, para efectos de que haya una congruencia entre lo que se plasma en el CFDI y también en el bien o el servicio que está recibiendo, en este caso el cliente. Entonces, aquellas empresas que estén recibiendo toda esta documentación, bueno, es importante que lo revisen y que no nada más se lo dejen al área de contabilidad o lo vean ahí como un documento más que están recibiendo por parte de los proveedores, ¿no? Aquí hay que analizarlos y dependiendo de la complejidad o del conocimiento que tenga el área administrativa, pues a lo mejor hay que acudir al área de compras, al área de producción para estar seguros que la clasificación que se le está dando a determinado producto pues es la que procede. Otra cuestión importante y que quiero resaltar es la cuestión que el lugar de expedición en el CFDI, en la versión 3.3 ya no es obligatorio. Sin embargo, es obligatorio el código postal. Y este código postal hay que tomarlo de un catálogo que tiene el SAT. Este catálogo que liberó el SAT, bueno, pues hay que revisar, hay que analizar a qué es lo que corresponde, ya que sabemos que ese catálogo está predefinido y a veces las colonias no están identificadas o no están con el mismo nombre que normalmente las conocemos. Entonces, por estos pequeños detalles es importante anticiparnos y saber cómo lo vamos a manejar. Otra cuestión que habíamos comentado es la cuestión del método de pago y la forma de pago, que estos conceptos cambiaron el sentido, es decir, que lo que es método de pago en la versión 3.2, en ese campo que iba el método de pago, ahora va la forma de pago y viceversa. Entonces, mucho cuidado en este tipo de situaciones. Otra cuestión es lo que lo que pasa con las formas de pago, ¿no? Estas formas de pago que era el famoso NA o no aplica algo similar. Bueno, pues de acuerdo a una resolución miscelánea que sacó la autoridad, a un proyecto de resolución miscelánea, bueno, pues esto ya no es
permitido utilizar el NA. Ya por ahí hay un catálogo y ese catálogo indica que la clave a utilizar es el 99 y es por definir. En este caso, esta clave se utiliza cuando al momento de expedir la factura no se tiene conocimiento o no se ha recibido el pago. Entonces, en ese momento se puede utilizar la clave por definir. Aquí lo importante o relevante es que en esta regla miscelánea te hacen mención a que ya no se puede utilizar el NA, y al decir que ya no se puede utilizar, bueno, pues recordemos que actualmente están conviviendo la versión 3.2 y 3.3, por lo que parecería que ahora en la versión 3.2, que algunos contribuyentes pueden seguir utilizando, ya no está permitido utilizar esta cuestión del NA. Sin embargo, pues en la práctica esto resulta bastante complicado, si no es que imposible, porque entonces, ¿cuál es la alternativa para efectos de señalarlo? Ya que el catálogo que acabo de mencionar, donde aparece el 99, bueno, es un catálogo de la versión 3.3 que no está disponible en la versión 3.2. Entonces, ¿qué puedo hacer para este caso, ¿no? Esperemos que la autoridad esté al pendiente de todas estas cuestiones y que conforme vaya pasando el tiempo las vaya resolviendo, y que los contribuyentes se apuren a empezar con el tema del 3.3 para que puedan predecir y arreglar todas las situaciones que se les vaya presentando en el camino. Bueno, con esto me despido. Seguramente en próximos programas seguiremos hablando de este tema del 3.3 que está dando mucho de qué hablar, y los contribuyentes realmente están preocupados por este tema. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.